Muchas gracias a todos quienes se quedaron a este segundo panel. Ahora vamos a dar inicio y modera Abel Piñones, ¿sí? Y vamos a comenzar con el panelista Pablo Rosell. Muchas gracias, Amy. Va a comenzar este panel de grandes invitados. Tenemos a Pablo Rosell, Sergio Millamán, Teresita, Cristóbal Carmona y Gabriela Gaña. Va a comenzar Pablo. Pablo es antropólogo social de la Universidad de Chile, magíster en métodos para la investigación social, también de la misma casa de estudio, egresado de Derecho de la Universidad Central y cuenta con estudio de posgrado en Relaciones Comunitarias y Gestión Ambiental. Se desempeña en el ámbito laboral como especialista en medio humano, participación ciudadana y consulta indígena en la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, siendo parte del diseño e implementación de la consulta indígena en el CIA. Desde su primer año, desde sus primeras etapas, incluyendo la etapa de consulta nacional del Decreto Supremo 40-2012 del Ministerio de Medio Ambiente, el reglamento del CIA, que harto se ha discutido en el primer panel y probablemente lo sigamos discutiendo, y los criterios de susceptibilidad de afectación directa sobre grupos humanos. Pablo, tienes tus 15 minutos. Súper, gracias. ¿Aló? Ay, perfecto. Ya, bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a Cristóbal por la invitación. Bueno, y aclarar que en mi caso vengo en calidad de persona natural, ¿ya? O como dirían en el gremio de los antropólogos, como observador participante. Nunca está de más citar a Marinovsky en cualquier contexto. Observador participante, ¿en qué sentido? Desde la institucionalidad. Entonces, más que como representante del servicio en este gobierno, más bien hacer como una reflexión de lo que ha sido en los distintos gobiernos, ya desde Piñera, Bachelet 2, Piñera 2 y la actualidad, ¿ya? Así que va a tratar de ser entonces un análisis como política pública de Estado, ¿ya? Y tengo una presentación. La presentación, la verdad, es para abrir, como dice, una reflexión y la conversación, así que esperamos ahí que el foco sea entonces las preguntas y esperar que la presentación sirva para incentivarlas. Así que démosle nomás. Ya. Bueno, y en esta materia, entonces, identifiqué cuatro temas que para poner sobre la mesa de lo que es la consulta en la actualidad. El primero tiene que ver con un tema que por cierto ya han tratado, así que quizás pasaríamos más rápido, que tiene que ver con los criterios para determinar susceptibilidad de afectación o afectación directa. Los tiempos de tramitación, que están mucho, son temas que se escribe mucho, ¿ya? Luego viene la necesaria actualización de normas legales reglamentarias, incluyendo guías, criterios instructivos. Y finalmente el último punto que se tocó también tangencialmente, que tiene que ver con los mecanismos y financiamiento para asesorías a comunidades en consulta. Entonces, lo primero, para criterios para determinar la susceptibilidad de afectación, bueno, como ya se ha dicho latamente, se menciona, tenemos este tema del convenio 169, donde se utiliza este concepto de susceptibles de afectarle directamente, y en el artículo 85 se señala más bien que se afecte directamente, ¿ya? También tenemos el reglamento de consulta, pero que hace como una alusión a aspectos más que irán más restrictivos de lo que dice el CEA, ya que tiene que ver con la afectación a tradiciones, costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales, espirituales o la relación con las tierras indígenas, ¿ya? O sea, digamos, ¿por qué digo que es una interpretación más restrictiva? Podríamos encajarlo eso dentro de la afectación al patrimonio inmaterial, si es que, y especialmente los sistemas de vida y costumbre, pero la verdad es que el criterio del CEA señalo que es más amplio porque, por ejemplo, cuando hablamos de una afectación a un grupo humano por MP10 o MP2,5, que es material particulado, la verdad es que, y es una afectación a la salud, entonces
o podría no encajarse dentro de este aspecto del decreto 66. Bueno, pero en relación a la discusión que ha habido sobre el criterio de susceptibilidad, nada más mencionar que el instructivo, la verdad es que lo acoge, ¿ya? Refiere que basta con que exista la posibilidad, y de hecho dice a eso se refiere el convenio cuando utiliza el término de susceptible, ya sea alusión al artículo 8 del reglamento, letra D del artículo 11 de la ley. Ahora, esto no es cualquier susceptibilidad, no es cualquier probabilidad, sino que habla de una duda razonable, cierta y verosímil, ¿ya? Como estándar de apreciación de la prueba, por decirlo como. Dicho eso, y la verdad pasé relativamente rápido porque es algo que por cierto ya se habló en la mañana y se tocó bastante. Quisiera pasar a este tema de los tiempos de tramitación de los procesos de consulta pueblo indígena. Y la verdad la reflexión es un poco similar a la que planteaba Sebastián Donoso, en el sentido de que, claro, uno podría decir, a ver, antes que nada, la alusión que voy a hacer es un estudio del 2023 de Silva y Jara Villalobos, y una de sus 4 preguntas de investigación es una investigación exploratoria, preliminar, pero lo interesante es que agarra toda una base de datos que está disponible, pero la verdad no había tenido mucha sistematización, o al menos no, si habían sistematizaciones, la verdad la difusión no ha sido mucha, entonces por eso citarlo, ¿ya? Como resultados al respecto, entonces se arroja que hay una media de duración de los procesos de consulta indígena de 22 meses, ¿ya? Entre 17 y 27 meses, ¿ya? Una de las reflexiones que este artículo señala es que en relación a los tiempos que establece el Decreto Supremo 66, que plantea para las medidas administrativas susceptibles de afectar a pueblo indígena, son 100 días hábiles, ¿ya? Entonces, 4 meses y medio. Entonces, señalaría, como conclusión de este estudio, que si la media es de 22, la verdad es que en el marco del CEI ya se estaría excediendo en 5 veces el plazo, de algún modo, el único plazo que tiene algún tipo de regulación. Esto me refiero a las conclusiones de este estudio. Dentro de los factores que rescata, refiere que la verdad el monto de inversión, que puede hablar un poco de la magnitud de los proyectos, no tiene relación con la duración, pero sí hay una relación o correlación con el número de comunidades. Ya, esto tiene que ver con la complejidad y por cierto, la dificultad de avanzar en acuerdos. A ver, ¿esto tiene un láser? No. Sí. Ya, y estos son los tiempos de tramitación. La verdad, dentro del estudio dice en la zona norte la duración media es de 17 meses y en la zona sur es de 26. ¿Ya? Ahora bien, algunas reflexiones sobre estas como preguntas y conclusiones preliminares es que, bueno, como bien señalaba, por ejemplo, en la presentación de Sebastián, hay que acá distinguir, ¿ya? ¿Por qué? Porque no habría problema si esta duración de 22 meses se asocia a la duración de un estudio de impacto ambiental, o sea, la tramitación misma. Y habría que hacer una correlación, porque en ese caso, la verdad, no tendría mucho sentido, pierde sentido, plantear que reducir los tiempos de una consulta indígena si la verdad estamos en el marco del CEI, ya estamos a la espera de una adenda, de un ICSARA, ¿ya? Muy distinto sería el caso de otro tipo de proyectos, ¿ya? Pero creo que eso está un poco más abajo. Y claro, y quizás entonces esto más alude al tipo de proyectos que se está evaluando o cuánto está demorando en las direcciones regionales. O sea, es un buen indicador, pero el mal síntoma, ¿ya? Podría decirse. Bueno, y las reflexiones tienen sentido acelerar el término si es el caso. Son muy escasos los procesos de consulta cuyos tiempos corren independiente del proceso de evaluación. Y ahí sería entonces interesante, y yo rescato este artículo porque de otro modo también es de los
pocos esfuerzos que conozco de sistematización de esto, y también, por lo mismo, como por su carácter exploratorio, abre preguntas, ¿ya? Entonces sería interesante, por ejemplo, ver proceso de consulta donde está la consulta misma corriendo el tiempo, ¿ya? Entonces, un ejemplo, proyectos retrotraídos por sentencia judicial. Actualmente está el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, en Maricunga, asociado a litio, o por aplicación de medida provisoria del artículo 32 de la ley 19.880. Y ahí tenemos, me ha tocado, por ejemplo, personalmente, estar en un proyecto donde se ha aplicado, pero la verdad con una duración de menos de un mes, ¿ya? O sea, la verdad, hay que ver si la consulta está incidiendo en la extensión o no de los procesos de evaluación, ¿ya? Porque puede ser que aunque esté dentro del proceso de evaluación, igual incida en su retraso y en las suspensiones de plazo que solicita el titular, las extensiones de plazo. O sea, por ejemplo, no vamos a entregar la adenda porque estamos todavía resolviendo un tema con la comunidad. Entonces, yo creo que todos esos temas son como puntos para investigar cuánto incide realmente la consulta indígena en los tiempos de tramitación. Otro tema metodológico acá es que los tiempos se toman desde que se publica la resolución de inicio, ¿ya?, hasta que se publica la resolución de término. Y como bien se señalaba también más adelante, hay problemas, por ejemplo, en que no se demora mucho la resolución de inicio, ¿ya? Entonces ahí tenemos un tema, por ejemplo, asociado volvemos más adelante al criterio de susceptibilidad de afectación directa. Ya esto también puede estar entonces incidiendo en justamente los tiempos. De algún modo, por querer como hacer un bypass a la consulta, de algún modo terminamos entonces en un estado donde la consulta es lo que termina pesando para dilatar una evaluación ambiental. Un tercer tema tiene que ver con la necesaria actualización de las normas legales y reglamentarias, incluyendo guías instructivos. Acá, como bien aquí sintetizan, esto es como un derrotero de la consulta, desde que se ratifica en el año 1989 por la OIT el convenio, hasta que sale el instructivo de consulta. Y la verdad es que después podríamos agregar lo siguiente, en términos como de documentos que se ha publicado en el CEA. El 2021 está el instructivo del artículo 86, y el 2020 la guía de descripción de la influencia. Y de algún modo teníamos ya el único documento que tenemos para evaluar la letra C del artículo 11 disponible como guía de criterio, es la guía de reasentamiento de comunidades humanas. Entonces también tenemos ahí todo un tema asociado a la necesidad de actualizar, independiente también de que tenemos un proceso de reforma legal que ciertamente no toca la consulta, pero quién sabe pero ciertamente que es necesaria la actualización en esa materia. O sea, tenemos el reglamento del 2012. Y por último, creo que este es el último, sí. Así que vamos a estar en los 5 minutos o 3 que me quedan. Un factor clave y poco estudiado refiere al rol de las asesorías profesionales a comunidades indígenas. Acá tengo un dato de un colega del CEA, por cierto, que hemos estado como conversando, pero por cierto que el CEA tiene hace más de 10 años mecanismos y recursos destinados a contratación de asesoría independiente, ¿ya? Sacando un aproximado bruto, por comunidad se entrega 2,8 millones brutos máximo para todo el PCPI. Uno diría, pero ¿cómo? Si duran 2 años, entonces esto es... pero la verdad es que si uno ve como la carga efectiva de trabajo, la verdad equivale relativamente a 180 HH, pero sin considerar ningún aspecto logístico. ¿Ya? Ahí ciertamente hay mucho por avanzar, ¿ya? O sea, no, solo considera esto y por ende también eso está haciendo que se fomente entonces las asesorías más remotas, ¿ya? O sea, hay muchos asesores que están adoptando entonces este modelo de trabajo de no ir a hacer terreno, sino trabajar remotamente desde Santiago, por ejemplo.
Ahora, un problema que sí se ha observado es que es súper engorroso, o sea, también para nosotros tramitar esto, o sea, y para las comunidades más aún. Tanto así que muchas comunidades deciden como no postular porque la verdad puede ser un proceso que demora hasta 4 meses, entre correcciones. O sea, hay un trabajo que se puede hacer para facilitar el acceso, en particular de comunidades con menos experiencia. O sea, justamente las comunidades que probablemente necesitarían más asesorías terminan saliéndose de solicitarla justamente por lo difícil que es, ¿ya? Entonces ahí hay también otra brecha por solucionar. Y por último, está la existencia de transacciones directas entre comunidades y titulares. Este es un tema también que se planteó. En paralelo al proceso de evaluación del CIA, cuyo avance incide en el desarrollo del proceso formal de consulta. O sea, esto es algo que se ha visto, que es innegable, de que la consulta no es solo el proceso que nos toca a nosotros estar en terreno. O sea, muchas cosas ocurren en paralelo y nosotros vemos como, entonces, podría ser como... Claro, la metáfora del lado oscuro de la luna en verdad no sirve porque es oscuro, no necesariamente las transacciones, pero es una gran área que no está visibilizada pero que sí hay que ponerle atención. Sobre este punto, desde un comienzo se ha establecido que aquello escapa del ámbito de competencias, ¿ya? Y con eso, entonces, dejar estos temitas planteados. Ahí está. Ya. 4 temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Ahora es el turno de Sergio Millamán. Él es abogado de la Universidad de Valparaíso. Ha representado a diversas comunidades indígenas en procesos judiciales en defensa de su territorio. También ha sido asesor de estas comunidades en diversos procesos de consulta indígena y recientemente, desde el año 2018, ha asesorado a comunidades de la tercera región en proceso de regularización de sus derechos de aguas. Sergio, tienes tus 15 minutos. Muchas gracias. Voy a poner el cronómetro. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Quizás agregar a esa presentación que antes de ser abogado, antes de todo lo otro, soy mapuche, ¿ya? Y también hablo, como lo dijo un expositor anterior, hablo también desde esa posición. A la gente, a las comunidades con las que me ha tocado trabajar desde hace 10 años, desde que ejerzo la profesión de abogado. La gente que ha tocado a mi puerta justamente ha sido mayoritariamente o casi exclusivamente gente comunidades mapuche, indígenas, que se oponen o se han opuesto a diferentes proyectos, ¿ya?, de distinta naturaleza que han querido asentarse, instalarse en sus territorios, ¿ya? Y desde esa lógica siempre me ha tocado trabajar presentando recursos judiciales o también participando justamente como asesor en procesos de consulta indígena. Y un poco desde esa experiencia me gustaría compartir algunas reflexiones, también desde esa posición personal, política, como quieran llamarlo. ¿Ya? Cuando llega esta invitación, creo que hace un par de años también me tocó venir acá a hablar sobre consulta indígena por invitación de Cristóbal. Claro, se nos pregunta a 10 años de la implementación de la consulta indígena en el sistema de evaluación ambiental, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Bueno, ya, entonces, claro, uno, desde la posición que uno habla y de la experiencia que he tenido, uno se plantea preguntas, ¿ya? Y para mí la principal pregunta es si efectivamente este mecanismo que se incorporó al ordenamiento jurídico nacional en el año 2008, que es la consulta indígena a través del convenio 169, ¿ya?, que fue una demanda sentida de las comunidades indígenas también desde el año 89, ¿ya?, que ha sido un largo camino de que se incorpore, que se ratifique el convenio, y después un largo camino para su implementación, ya muchos recursos judiciales de por medio. Se incorpora formalmente a través de este reglamento, el Decreto Supremo 40, el año 2013, y ha empezado de alguna forma a desarrollarse, a institucionalizarse este proceso de consulta indígena. Claro, ¿qué ha significado este proceso de consulta indígena en los casos que a mí me ha tocado acompañar? ¿Ya? Y claro, sin duda, uno efectivamente coincidió con los expositores anteriores que quizás el primer
problema en su implementación, en la primera discusión que ha estado que se da hasta el día de hoy, a pesar de la doctrina, la jurisprudencia, tiene que ver con esta barrera de entrada, que es la susceptibilidad de afectación, ¿ya? Y está efectivamente reglamentado en el artículo 85, y coincidiendo con lo que se dijo anteriormente, yo encuentro que también hay una reglamentación y una interpretación de dicha norma bastante limitada, ¿ya? Discutir qué es susceptibilidad, si es impacto directo, si está asociado o no a alguno de los numerales del reglamento o del artículo 11, claro, es una discusión técnica, jurídica, que a veces las comunidades les cuesta entender y ¿cómo se llama? Y enfrentar. Creo que efectivamente a través de harta jurisprudencia, recién se mencionaba por mi antecesor el caso de Salar de Maricunga, ya que es un caso reciente, una sentencia de febrero del 2022, donde justamente se interpuso un recurso de protección, ya me tocó participar en esa causa, en contra de una RCA. Se había aprobado un proyecto de gran magnitud, con varios años de tramitación, para hacer exploraciones y explotaciones de litio en el Salar de Maricunga, y se presentó un recurso de protección, y la razón por la cual se acogió ese recurso de protección en contra de la RCA, a pesar del argumento, de la especificidad técnica, de la justicia ambiental, ¿ya? La Corte decidió señalar justamente que este es un caso donde, a pesar de, dice textual en su considerando séptimo, a pesar de que no hay un reconocimiento de afectación por parte de las autoridades, hay una, como se dijo también, hay una potencialidad de afectación, ¿ya? Hay una serie de fallos anteriores, ¿ya? Hay un recurso de protección en contra de, no sé, un financiamiento por parte del gobierno regional de la Araucanía para hacer actividades, obras de mejora en el Parque Nacional Villarrica, y otro caso de un recurso de protección en contra de bienes nacionales por en relación a la implementación de una modificación de los deslindes del parque, ya donde también la Corte Suprema empezó a utilizar este concepto, que ya no se habla de susceptibilidad, habla de potencialidad. Ya pareciera que la barrera se corrió, ¿ya? Acá con este caso, creo yo, del 2022, se corrió también en el ámbito de la justicia, del sistema de evaluación ambiental, ¿ya? Aquí la Corte le está diciendo, le dijo en este caso específico, que todo proyecto que tenga esta potencialidad debe ser evaluado. Entonces, justamente queda la pregunta, o sea, basta con que un proyecto que ingresa mediante estudio de impacto ambiental y que la decisión muchas veces, en mi concepto, es una decisión justamente del titular. El titular decide si ingresa o no por estudio de impacto ambiental. El titular, pudiendo ingresar con estudio de impacto ambiental, como fue en el caso de Maricunga, decidió no reconocer impactos en el medio humano, en las comunidades coya. Entonces, justamente si uno va al artículo 85, claro, pareciera que la decisión está supeditada, está entregada al titular, a la iniciativa y a la estrategia del titular, ¿ya? Acá no, entendemos que la jurisprudencia ha avanzado en el sentido de decir que no, que cualquier potencialidad debiera ser evaluada y sometida a consulta indígena. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa justamente con las declaraciones de impacto ambiental cuando no hay un reconocimiento de impacto? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Ya? Y un caso bien recurrente en la región de la Araucanía donde yo vengo, seguramente en el norte también, ¿qué pasa con las cartas de pertinencia, con las solicitudes de pertinencia, cuando hay proyectos que por sus características no ingresan al sistema de evaluación ambiental? ¿Ya? Fue muy común durante mucho tiempo en la novena región la invasión de las mini centrales de pasada, ¿ya? Proyectos energéticos que generaban menos de 3 megawatts y por tanto no ingresaban a evaluación ambiental, ¿ya? Ahí justamente hay un vacío que no se está dando respuesta, ¿ya? No se puede reclamar con esa respuesta del SEA de que no debe ingresar a evaluación ambiental, porque esa respuesta no es una resolución, es una carta, ¿ya? Hay una serie de vacíos. Pero bien, yo creo que de alguna forma hemos ido avanzando, se ha ido ocurriendo esa barrera de la susceptibilidad. Pero el segundo problema, que yo creo que es aún más grave, y me pareció súper interesante conocer estos estudios, yo no soy investigador y generalmente veo caso a caso. Estos días estuve revisando la página del Sistema de Evaluación Ambiental, justamente en su sección de participación ciudadana, hay un ítem ahí de procesos de consulta indígena en proceso y finalizado. Y revisé algunos de los que yo he sido partícipe de alguna forma, asesor o después como abogado reclamante, no sé, y otros, claro, y efectivamente hay un gran número, y es interesante, y eso habla bien quizás del proceso, de que hay un gran número de acuerdos, hay un 70% de acuerdos, ¿ya? Perfecto, entonces este sistema, para algunos casos en específico, la consulta en el sistema de evaluación ambiental ha permitido llegar a acuerdos, entendiendo que esos acuerdos son beneficiosos para las comunidades y por tanto hay ahí un poder de aceptación de decisión.
Pero ¿qué pasa con ese quizás 5% donde hay un rechazo? O inclusive, ¿qué pasa con ese 24% que yo escuché del profesor Donoso en su presentación, de donde las consultas terminan por otro motivo? ¿Ya? A mí me ha pasado, no sé, a los colegas que han hecho de asesores, que a veces uno tiene que convencer a las comunidades de ir a la consulta porque ya, por la experiencia que tienen, saben que la consulta indígena hoy día se ha transformado para muchos en una mera ritualidad, en una formalidad, donde el resultado de la consulta, ya, por muy fundado que esté las apreciaciones, por independiente de la cantidad de asesores que tengan, a veces pagados, a veces voluntarios, el resultado de esa consulta, si no es coincidente con el plan de medidas del titular, ¿ya? Termina justamente archivado en el expediente, respecto del cual no hay ninguna consideración. ¿Ya? Si uno ve justamente, hizo una revisión rápida de algunas resoluciones de calificación ambiental donde había consulta indígena, proyecto Salar Blanco, por ahí, justamente en ese caso o en otros, donde hay acuerdos con algunas comunidades, no con todas las comunidades participantes, se menciona a propósito de la evaluación que se hace de cada medida, si esta medida tuvo el consenso de la comunidad o esta medida se modificó a solicitud de la comunidad, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando las comunidades no apoyan el proyecto? ¿Ya? La mayoría de las veces la RCA, o sea, hay un tema institucional, hay un tema de práctica administrativa, que la RCA se limita a mencionar que se desarrolló un proceso de consulta indígena, ¿ya? Y no hace ninguna mención en el instrumento, ya, final respecto de qué se dijo en la consulta indígena y qué dijo y qué valoración técnica le puede dar el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y los distintos organismos a esas observaciones que nacen de la consulta indígena. ¿Ya? Queda archivado como un antecedente más. Se hablaba justamente de que hay un problema ahí con cómo se reclama frente a esto. Yo creo que sí, puede ser una alternativa que se emule o se interprete que todo lo que se diga en la consulta indígena pueda ser considerado observación ciudadana y por tanto reclamar por esa vía. Pero el tema es que en la mayoría de las veces el Servicio de Evaluación Ambiental ni siquiera analiza lo que se dijo en la consulta indígena. ¿Ya? No se dice, ¿ya?, que efectivamente que las comunidades se oponen al proyecto, pero su posición, por ejemplo, no está fundada porque en realidad tal afectación no va a ocurrir o porque las medidas que se han propuesto sí son idóneas. La idoneidad es otro tema que yo creo que es importante tener presente. O sea, lo mismo que pasa con la susceptibilidad. O sea, la susceptibilidad debiera ser, claro, también un resorte de las comunidades. Yo sé que me quedan 4 minutos. Pero el tema de los planes de medidas, ¿ya? O sea, muchas veces, claro, hay situaciones que no son compensables y hay impactos que desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, desde la cosmovisión de una comunidad en particular, asentada en un territorio particular, no son ni compensables, ni mitigables, ni reparables. Ya ahí escuchaba a mi colega Jiménez hablar de un cerro tutelar. ¿Ya? Claro, ¿cómo se puede compensar ese impacto? Ya en el sur es muy habitual que se afecten lugares de recolección de hierbas medicinales y la medida habitual que se propone es que las machis que tienen nuestra práctica de recolectar la huen, ya hierbas medicinales, en un lugar específico, porque nace no solamente en un lugar específico por sus condiciones biológicas, naturales, sino que se da ese la huen en un lugar específico por las condiciones espirituales que puede tener un lugar, ¿ya? Ese impacto no se puede compensar o mitigar con un invernadero, ¿ya? Es transformar la práctica. Entonces, ¿cómo se valora? ¿Ya? Entonces, claro, volviendo al tema de la vinculación, ¿ya? No existe hoy día una respuesta a ese tema. Hoy día las personas que van a una consulta indígena y si no están conformes con el plan de medidas que ofrece el titular, no tienen primero un instrumento para reclamar, ¿ya? Uno puede, hay casos, estamos ahora, por ejemplo, en la espera de una sentencia del tercer tribunal ambiental ya respecto de una central hidroeléctrica donde hubo consulta indígena, el caso El Rincón, donde hubo consulta indígena, donde el proyecto en primera instancia se rechazó a nivel regional por el Código Regional, donde parte importante de los pocos casos donde se fundamentó en relación a los resultados de la consulta indígena, que de la consulta indígena se reconocieron impactos, se reconocieron la falta de idoneidad de las medidas, ¿ya? Y que después a nivel nacional, en el Consejo aquí en Santiago, se acogió un recurso de reclamación presentado por el titular, donde no se modificó nada, donde el titular no modificó, no entregó ningún nuevo antecedente que permitiera revertir
este análisis anterior técnico de que sus medidas no eran idóneas para la generación del impacto, ¿ya? Contra eso se presentaron recursos, ya recursos que están pendientes de resolución, nuestra posición, ahí el colega Gonzalo Sánchez también fue parte del equipo, y él justamente me sopló una idea que yo no tenía todavía en mi bagaje, que es este deber de acomodo, ¿ya? Que la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o por lo menos la Comisión Interamericana en un par de sus informes, habla justamente de que los estados tienen un deber de acomodar sus decisiones, ¿ya? No están obligados eventualmente a darle la razón siempre a las comunidades indígenas, pero tienen que por lo menos responder razonadamente, ¿ya?, a sus argumentos, sus resoluciones, ¿ya? Porque si no, se está vulnerando justamente el debido proceso, ¿ya? Insisto, en este caso concreto que estamos esperando hoy día una resolución, ya nosotros reclamamos que frente a todos los recursos, una vez que se anuló la RCA y se dictó una nueva RCA aprobando el proyecto, respecto a la consulta indígena no se dijo nada, ¿ya? Se modificó la RCA, el instrumento, ¿ya?, y se eliminó todo lo que tenga que ver con consulta indígena, salvo decir que se hizo un proceso, ¿ya? ¿Qué señales estamos dando hoy día a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas que quieren utilizar justamente las herramientas que otorga el ordenamiento jurídico para proteger, defender sus intereses? Es que esta herramienta de la consulta indígena, ya que ya 10 años de implementación, ya que cuesta que se hagan las consultas indígenas porque todavía hay que estar superando esta barrera de la susceptibilidad. Una vez que se supera esta barrera, ya no tenemos garantizado que la opinión que tengan va a ser realmente considerada, ¿ya? O sea, porque se está transformando en una mera ritualidad, ¿ya? Y eso le quita peso, le quita sentido a este instrumento, y es un tema que se tiene que abordar, ¿ya? Insisto, a lo menos desde las autoridades de la autoridad administrativa deberán preocuparse de darle la debida respuesta a todas las preocupaciones que se manifiesten en la consulta indígena, ¿ya? Y por supuesto ver los mecanismos para que esa respuesta tenga también alguna acción de reclamación. Eso es todo lo que les puedo señalar de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora es el turno de Teresita Chubetrovich y Cristóbal Carmona. Teresita es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Chile y Master of Science en Medio Ambiente, Cultura y Sociedad por la Universidad de Edimburgo. Profesionalmente se ha desempeñado como abogada en diversos servicios públicos, siendo actualmente directora en Moreno Sáez y Áviles Abogados. Además, ha cumplido funciones docentes en la Universidad Finisterra, Universidad de Chile, Universidad Católica y en la Universidad de Edimburgo. A su vez, Cristóbal Carmona, el dueño de casa, es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Diego Portales y fue investigador doctoral visitante en el Instituto Canadiense de Derecho de los Recursos, CIR, de la Universidad de Calgary, Alberta, Canadá. Consultor de la OIT, se ha desempeñado como abogado de comunidades indígenas en litigios constitucionales y ambientales, asesor de riesgo para titulares de proyectos de inversión y encargado nacional de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la CONADI. También fue miembro del panel de expertos del CEA para la evaluación de la consulta indígena en el CIA, comisionado del capítulo indígena de la Política Nacional Minera 2050 y miembro de la Secretaría de Participación y Consulta Indígena de la Convención Constitucional. Actualmente es profesor e investigador del programa de Derecho y Política Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, investigador adjunto del Núcleo Milenio y del Centro de Estudios Interculturales CIR y miembro del Comité de Expertos de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que está trabajando actualmente en nuestro país. Cristóbal, Teresita, pueden partir con sus 15 minutos. Muchas gracias, Abel. Bueno, qué vergüenza en verdad cuando le leen su currículum. Bueno. Claro. Bueno, de nuevo buenas tardes y agradecerles a todos y todas por venir. Con Teresita vamos a ir turnándonos, vamos a ver cómo sale esto, vamos a ir lámina por lámina hablando cada uno, sobre un poco parte de lo que ha tocado Pablo y lo que también mencionó al final Sergio, que tiene que ver con qué está pasando con la consulta más allá del procedimiento, más allá de las barreras de entrada, con la dimensión sustantiva de los procesos de consulta, con las medidas que se acuerden, ya justamente con la idoneidad, quizás desde distintas perspectivas. Entonces, en eso nos vamos a centrar y también, tomando lo que decía Pablo, vamos a... quizá hay un punto en que podemos diferir en el sentido de que lo que pasa con la consulta y los acuerdos privados no es tanto
algo paralelo, o se da en paralelo sin duda, pero también obviamente hay áreas donde se van infiltrando. Entonces justamente en esa área es donde nosotros con Teresita queremos indagar. Bueno, está un poco chica la letra, o por lo menos para mi edad, espero que la puedan ver. Pero nosotros, claro, partimos de esta idea, y que ya se ha tocado harto, de que los últimos estudios, perdón, hay una errata ahí, de que uno de los estudios que lo citó harto Pablo, que en verdad es Silva de Valenzuela y Jara Villalobos, así que pedimos disculpas ahí a los autores, pero también Sebastián Donoso ha hecho, ¿no es cierto?, estos tipos de estudios sobre los resultados de la consulta y cómo en su gran mayoría tenemos, ¿no es cierto?, estos porcentajes alrededor del 70% de acuerdos, sean parciales o totales, en los procesos de consulta. Y esto, por supuesto, es importante. O sea, acá, y acá podemos retomar las palabras del fiscal de CONADI. Es un hito importante que exista la consulta en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y también es un hito importante de que existan acuerdos, porque justamente una de las finalidades de la consulta, tanto en el convenio como en el inciso segundo del artículo 85 del reglamento del sistema, es que se trate de llegar a un acuerdo o lograr el consenso sobre el consentimiento sobre la medida tratada o consultada. Por lo tanto, de todas maneras es una cuestión relevante. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que existe esta otra dimensión de la consulta, que es, bueno, ¿cuál fue el resultado de esa consulta? ¿Cuáles fueron las medidas que se acordaron? Especialmente porque existe un deber desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos de resguardo y protección de los derechos colectivos sustantivos de los pueblos indígenas, y que en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental se traduce, ¿no es cierto?, en que la consulta en el sistema persigue el resguardo de bienes jurídicos ambientales que son relevantes para los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué pasa con el resguardo de esos derechos y qué pasa con el resguardo del componente ambiental también, donde se inserta el proceso de consulta? Por lo tanto, el objetivo que nosotros nos planteamos en la investigación que estamos haciendo con Teresita es analizar si las medidas acordadas en un proceso de consulta indígena en el sistema son idóneas para asegurar el resguardo de estos bienes jurídicos ambientales. Teresita. Bueno, y ahí nosotros nos insentamos en el contexto de la consulta, de que no es una consulta indígena pura y simplemente tal, sino que está inserta dentro de un procedimiento mayor, que es la evaluación ambiental. Y ahí no sé si les ha pasado también a las demás personas que trabajan con la evaluación ambiental, que en Chile uno empieza a trabajar en evaluación ambiental y se pone a aplicar la norma, sin dar un paso atrás y pensar para qué está establecida la evaluación ambiental. Y la evaluación ambiental es un procedimiento donde se van incorporando a través de distintos pasos iterativos todas las variables de carácter ambiental dentro del proyecto antes de llegar a una toma de decisión sobre un proyecto de desarrollo. En ese sentido, el instrumento como tal es un instrumento de carácter ambiental de apoyo al desarrollo sostenible y de apoyo al proceso de toma de decisión. No es la decisión en sí misma, sino que es una decisión de carácter ambiental. Entonces, por eso ha habido mucha confusión, sobre todo en este último tiempo, no solamente por los temas de consulta de participación, sino que también por otros aspectos que se empiezan a involucrar en la evaluación ambiental y empiezan a teñir el carácter técnico que se supone que alegadamente tiene una resolución de calificación ambiental, que por lo demás se define como un instrumento que certifica que se cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable. O sea, es un tema súper procedimental, es de revisar y simplemente el cumplimiento de la normativa, y cuando en realidad hay algo mucho más sustantivo que está en discusión, sobre todo en los casos donde efectivamente la evaluación ambiental toma un rol no solamente de incorporación de normativa que está dispersa en otros cuerpos, sino que también de la evaluación propiamente tal, que es en el caso de los EIA de las medidas. En general, la evaluación ambiental, y ese es otro problema que podemos discutir en otra instancia, es que es meramente procedimental. Pero en el caso de los EIA, ahí sí hay una evaluación sustantiva, y el corazón de esa evaluación sustantiva son las medidas, porque ahí lo que se discute son impactos ambientales. El resto de los impactos están todos predefinidos en normas. En cambio, en los impactos de los estudios de impacto ambiental hay un rol importante que tiene que jugar la autoridad ambiental para juzgar si es que las medidas se hacen cargo de impactos ambientales definidos, no previamente definidos, simplemente por otras normas existentes que deban cumplirse, sino que están discutidas acá en la evaluación ambiental solamente. Entonces, en ese sentido, nuestra investigación lo que busca es cuestionar si es que se está cumpliendo con ese objetivo de protección ambiental que tienen las medidas y si se están aplicando los distintos criterios que tienen que regir la aplicación de esas medidas, que no solamente en Chile, sino que a nivel internacional tienen una jerarquía.
Hay primero que tomar medidas de mitigación, o sea, para evitar primero o minimizar los efectos ambientales, medidas para reparar, o sea, para reponer el bien afectado, y por último vienen las medidas de compensación. Y además las medidas de compensación no pueden ser cualquiera, sino que tienen, de hecho el propio reglamento lo regula así, en el artículo 100, tienen ciertos requisitos, o sea, tiene que haber tiene que estar afectar en la misma calidad, a los mismos beneficiarios. Entonces tiene que haber un juicio a la compensación. No se puede establecer una compensación con otra. Recién hablaba, hay algunos bienes que de partida no son compensables. Entonces tienen que recurrir primero a la mitigación. Perfecto. Entonces, en ese contexto que contaba Teresita de la evaluación ambiental y esta idea, justamente hay que insertar la consulta indígena y tenemos que preguntarnos cómo se inserta el proceso de consulta indígena con los pueblos indígenas dentro del marco del sistema de evaluación. Entonces vimos ya que para obtener una RCA favorable se requiere que las medidas sean idóneas para hacerse cargo de los impactos significativos. Ese es nuestro marco y eso es, digamos, donde se centra básicamente la evaluación ambiental. Ya tenemos medidas de mitigación, ¿no es cierto?, reparación y compensación, y como que decía Teresita, no se pueden ofrecer ni acordar sin un orden particular, sino que tienen que obedecer a una determinada prelación. En el caso de la compensación, ¿no es cierto?, tiene que ser, además, como decía Teresita, no puede ser cualquier compensación, tiene que generar un impacto alternativo, positivo y equitativo al impacto negativo identificado. Y además la consulta en su deber, tiene un deber de resguardo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, la consulta se inserta en el sistema en general, o sea, digamos en la práctica, esto no estamos justificándolo, no estamos haciendo, es un juicio descriptivo, pero se centra en la práctica, ¿no es cierto?, en acordar o en discutir las medidas que se van a hacer cargo de estos impactos significativos que fueran ofrecidos por el titular en el estudio de impacto ambiental. Entonces, se acuerdan y finalmente estas medidas, ¿no es cierto?, se incorporan, como también decía Elisa en el panel anterior, quizás no de manera tan armónica, pero con la evaluación ambiental de manera previa a la resolución de calificación ambiental eventualmente favorable. Entonces la pregunta que guía la investigación es básicamente si estas medidas, las medidas acordadas en los procesos de consulta, que se presentan con medidas de mitigación o compensación, son realmente idóneas para hacerse cargo del impacto. Lo que hicimos muy rápidamente, porque esto es muy larga todo lo que hemos hecho, pero muy rápidamente, es que determinamos una muestra de proyectos, nos centramos en proyectos de energía renovable, con RCA entre los 2013 y 2022, evaluadas por el Decreto Supremo 40. Analizamos solamente aquellos proyectos en donde hubo algún tipo de acuerdo. Entonces, por ejemplo, Cabo de Leones, que hubo un desacuerdo total porque había una comunidad, no se analizó. Y analizamos las medidas que se fueron acordando en estos proyectos de consulta. Los resultados en términos muy amplios, porque no tenemos tiempo y queremos dejar unos minutos para la reflexión final, tiene que ver que primero hay una prevalencia de medidas de compensación. Esto ya lo adelantaba también Elisa. Y en sí mismo eso no es tan problemático, pero como vimos, las medidas de compensación tienen que tener, o sea, obedecen primero un orden determinado de prelación de la jerarquía de la mitigación. El artículo 100, como decía Teresita, nos señala expresamente que solo proceden cuando no sea posible mitigar o reparar un impacto. Y eso implica también que tiene que haber un deber de justificación de, bueno, ¿por qué vamos a ofrecer directamente una medida de compensación antes de mostrar que no se pudo mitigar o reparar ese impacto? Y en ninguno de los proyectos, de los 8 proyectos analizados, encontramos de que se había hecho esta justificación. Si uno entra a ver también la idoneidad de las medidas, si hay una correlación realmente entre el impacto y la medida, vemos que también tenemos ciertos déficits, en el sentido de que en gran parte de las consultas o los acuerdos conviven medidas que uno podría determinar como idóneas, pero también hay otras que no son tan idóneas. Por ejemplo, frente a un impacto que es una interferencia en las rutas utilizadas por crianceros de las comunidades indígenas para el traslado caprino, se acuerda como medida de compensación infraestructura para el mejoramiento de transporte público, y se incorpora una medida de compensación sin una relación con un impacto. Y hay otros proyectos, especialmente parques eólicos, en donde realmente hay, por lo menos en 3 proyectos, ninguna de las medidas que se propusieron no podría calificarlas como idóneas. Hay una prevalencia primero de impactos amplios relativos a la afectación del paisaje cultural y que se traducen en estos acuerdos o planes de desarrollo que no tienen realmente algo que ver directamente con el impacto. Entonces también tenemos ese problema.
Una cuestión más que también tampoco es algo que uno pudiese decir que es temporal. No, mira, lo que hace que las consultas que se hicieron al principio caían en eso, venían con esta lógica media de los 90. No, uno revisa los últimos proyectos, bueno, acá hay uno de 2021, donde también tenemos prevalencia de medidas de mitigación, una caracterización general del impacto, prevalencia de medidas de compensación, todas de compensación, y en general estas no son necesariamente idóneas. Y bueno, no alcanzamos a colocar otro proyecto que todavía no tiene RCA, pero ya terminó la consulta, donde replica estas mismas lógicas. Bueno, en la investigación lo que nosotros hicimos fue revisar qué es lo que se había declarado en la evaluación ambiental, por qué se abrió la consulta, considerando siempre impactos y medidas asociados al estudio, a la apertura de la consulta, lo que se discutió en la consulta, lo que llegó al protocolo de acuerdo final y lo que llegó a la resolución de calificación ambiental. Ahí, por supuesto, se va perdiendo información porque, por lo que comentaban antes de las actas y la insuficiencia que tienen del carácter de la discusión sustantiva que hay detrás. Entonces, si en el estudio de impacto ambiental no encontramos la justificación de las medidas, difícilmente la vamos a poder encontrar después si no es que no hemos estado participando en todo el proceso. Y una de las primeras cosas que descubrimos fue que en relación a los impactos, hay diversas, la consulta no solamente sirve para discutir las medidas, sino que para precisar los impactos. Esto se relaciona con lo que hablábamos antes del levantamiento de las líneas de base, y cómo son levantadas por los titulares, porque muchas veces se llega a la consulta sin la definición del impacto. De hecho, 2 de los casos que revisamos entraron por estudio de impacto ambiental, pero por impactos no asociados a pueblos originarios. Y entonces lo que se hizo se abrió la consulta y dentro del proceso de consulta se reconoció este otro impacto. Pero sí es interesante ver que en uno de esos procesos, por lo menos, se habían propuesto compromisos ambientales voluntarios en relación a los pueblos indígenas. Y esos compromisos se elevaron al carácter de medidas. Al final aquí el proceso de consulta, más que un instrumento para la discusión de esas medidas, fue un proceso que era necesario como utilizando el CIA como un mecanismo de participación. Entonces ahí se ve como el doble rol que juega el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y tuvimos que en varios casos, en la mayoría de los casos, hubo cambios en los impactos reconocidos y solamente en uno de los casos que revisamos los impactos se mantuvieron entre lo que se reconoció en el estudio y lo que terminó apareciendo en la RCA. Por otra parte, lo que hicimos fue tratar de categorizar los distintos tipos de impactos, no ciñéndonos solamente por el reconocimiento que se hiciera del artículo al que están aludiendo, sino si eran artículos 11C, 11D, 11F. Sino que lo desglosamos en más rúbricas para ver qué tipos de impactos hay y qué tipos de medidas se asociaban a cada uno de los impactos que se reconocían y a cada uno de los componentes afectados finalmente. Entonces ahí pudimos ver que hay varios que se repiten entre los del mismo tipo, por ejemplo lo que comentaba recién Cristóbal, del paisaje asociado a fondos o un plan de desarrollo, y pudimos detectar ciertas como tónicas. Aquí no están reconocidos, muchas veces la categorización que hicimos no recoge solo una medida, sino que varias medidas porque están establecidas en favor de distintos pueblos, pero lo que pudimos ver es que había una gran predominancia de servicios e infraestructura de carácter general que no necesariamente se asocia con el impacto específico que se estaba abordando. O sea, cuando se identifica un impacto en relación, por ejemplo, al 11C, a medio humano, por el carácter, por la afectación, por ejemplo, de una práctica cultural, que era el de los componentes afectados, los que más aparecían son los de las afectaciones de las rutas ganaderas, por lo menos en este tipo de proyectos que revisamos nosotros. Y muchas veces lo que se ofrece son infraestructura de otro tipo, sedes sociales, electrificación, como mostraba Cristóbal, entonces, y que no tienen una justificación dentro de siguiendo la lógica de la compensación. Primero, no se justifica por qué se procedió a la compensación, y segundo, cómo eso cumpliría con el criterio de equivalencia. Cómo eso, ¿por qué eso creemos nosotros que pasa? Es porque igual se están aplicando lenguajes de compensación que no son los adecuados para el tipo de componente afectado del que estamos hablando. Aquí, como hablaba antes Sebastián, se ocupan polinomios para evaluar el impacto y son polinomios súper como científicos newtonianos,
y según ese polinomio uno podría establecer compensaciones equiparables en términos científicos. Pero para hacer este polinomio en los términos de evaluación de impacto de los propios, que son sometidos a la consulta indígena, tenemos que aplicar otros, y con eso aparece otras medidas de compensación. Ahí no hay mucho desarrollo de lenguajes, pero igual existen, como el de los servicios ecosistémicos, los valores relacionales, y otros que todavía no están muy desarrollados ni por los titulares ni por el Servicio de Evaluación Ambiental para poder llegar a esta equivalencia. Bueno, y para ir terminando, son muchos datos y esto esperamos publicarlo próximamente, pero un poco como reflexión final tiene que ver con que, bueno, se puede ver que que paralelamente a la evaluación ambiental, mejor dicho, que hay una prevalencia en muchas medidas que no son realmente ambientales y que responden más a una lógica de desarrollo de las comunidades, de relacionamiento comunitario de las empresas con las comunidades, de, como decía Teresita, de infraestructura, etcétera, y que se pasan como compensaciones, digamos, se presentan como compensaciones y son se llega a acuerdos sobre ellas y son consideradas en ese sentido, pero dan cuenta de que hay una lógica no ambiental operando en el sistema. Entonces, si el sistema, de nuevo, el objetivo final y primordial del sistema de evaluación tiene que ver con el resguardo de objetivos públicos como el medio ambiente, el desarrollo sustentable, entonces la pregunta es, bueno, porque por un lado se puede decir que las comunidades acordaron autónomamente esas medidas con el Estado o el SEA, o muchas veces con participación del titular, entonces la pregunta es, bueno, si el Estado entiende que la medida es inadecuada, ¿puede pronunciarse o rechazar la medida, contraviniendo así la voluntad del propio grupo humano perteneciente a los pueblos indígenas manifestada durante la consulta? Es un tema bien complejo en el sentido porque ahí pone en telejuicio dos, por así decirlo, derechos fundamentales. Uno podría decir está la libre determinación de los pueblos en acordar las medidas, pero por el otro lado también hay un resguardo de un objetivo público ambiental. Los derechos fundamentales en general se pueden, o sea, por regla general se pueden restringir o limitar siempre que se cumpla, ¿no es cierto?, con que la restricción sea justificada, proporcional, etcétera. Entonces, técnicamente o jurídicamente el Estado podría restringir eso, pero también hay una pregunta mayor sobre el rol de la consulta en el sistema de evaluación de impacto ambiental que nos arrojan estos resultados. Sí, ahí hay algo de lo que habló, creo que Luis antes, que me hizo mucho sentido de hablar de que los acuerdos previos se rigen por el derecho civil. Y ahí la autonomía de la voluntad que existe está regulada por el derecho civil, pero la autonomía de la voluntad que nosotros podemos aplicar en el proceso de consulta, donde el objetivo principal es la búsqueda del consentimiento, creemos que hay que darle otra mirada y que es una mirada más pública. Y por eso mismo tiene que enfrentarse en el contexto de la protección al medio ambiente y a los bienes jurídicos ambientales específicamente relevantes para los pueblos indígenas que están participando en la consulta. Entonces aquí no puede regirse simplemente por las normas del derecho civil, sino que tenemos que aplicar otros criterios que vengan a darle un marco a esa autonomía de la voluntad o a esa libre determinación que existe para otorgar el consentimiento sobre las medidas. Y lo que creemos es que igual esas otras medidas que puedan acortarse en el legítimo ejercicio de la autonomía de la voluntad y en el legítimo ejercicio de otros reclamos que puedan tener las comunidades pueden incorporarse eventualmente en la evaluación ambiental, pero a través de compromisos ambientales voluntarios. Pueden ser un extra, podríamos decirlo, dentro de la evaluación, pero no para hacerse cargo de los impactos significativos, a menos de que se haga la debida justificación de cómo esa compensación se hace cargo del efecto. Pero si no se hace cargo del impacto, entonces puede ser un compromiso ambiental voluntario. Y si no, ¿qué es lo que pasa en otros ordenamientos? Es que esos compromisos se discutan por fuera de la evaluación ambiental y que sean beneficios comunitarios que vienen a aportar en la decisión final de planificación. Que acá lo que pasa es que la resolución de calificación ambiental se ha transformado en la herramienta de planificación de desarrollo. Entonces terminan vertiendo todos los intereses en esta herramienta donde el objetivo es la protección ambiental. Entonces el sistema está totalmente superado. Las instituciones que participan están superadas. Y incluso a veces uno podría decir, no voy a atender a la correcta... al correcto abordamiento de un impacto ambiental por privilegiar otro bien jurídico, como por ejemplo podría ser la autodeterminación, y que prefieren en este caso la electrificación o acceder a ciertos otros tipos de bienes en vez de compensar el impacto ambiental previamente tal. Pero eso tiene que enmarcarse en un sistema mayor de decisión y no en el sistema de evaluación de impacto ambiental que hoy día está totalmente superado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristóbal y Teresita. Muy interesante la exposición y vamos a estar atentos a la publicación del producto de su investigación. Ahora es el turno de Gabriela Egaña. Ella es antropóloga social y diplomada en procesos de intervención comunitaria de la Universidad de Chile, máster en modernidad, espacio y lugares de la Universidad College London, Reino Unido. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral con relacionamiento con comunidades, análisis de políticas sociales, estudio de caracterización social y evaluación de proyectos en el ámbito del CIA. Fue encargada del área de participación ciudadana del CEA, región metropolitana, y jefa del Departamento de Participación Ciudadana del Ministerio de Minería. Actualmente es subgerenta de Medio Ambiente y Comunidades en Generadora Metropolitana. Gabriela, tienes tus 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación de Cristóbal a este panel, muy interesante, y sobre todo considerando de que muchas de las cosas o apreciaciones que he podido escuchar coinciden un poco con la mirada que quiero dar, más bien de reflexión. Y primero el disclaimer que quiero hacer, que mi posición es más bien no tanto de mi cargo actual, que estoy en una empresa privada, sino más bien como exfuncionaria pública, ¿ya? Y eso ahí les quiero comentar un poco a modo, no sé si anécdota, que es que el llamado de este seminario hace referencia a la IA de Transelec, la línea de arranque Neptuno. Bueno, yo estaba como encargada de participación ciudadana en el CRM en esa época, entonces ahí también hay muchas cosas que yo he podido visualizar de cambios al interior del servicio y también de cómo las comunidades y todos los actores vinculados a los procesos de consulta indígena han modificado un poco cómo enfrentar estos procesos que no son fáciles, ¿ya? Entonces también un poco va esa reflexión y también desde la mirada, tanto desde la consultoría como desde los privados y las propias comunidades, y no solamente las comunidades indígenas, sino la comunidad en general cuando se enfrenta a esta clase de proyectos. Entonces yo creo que muchos de los aspectos que resaltaron los expositores, coincido, más que nada es una complementación a tal. Entonces, la siguiente... ¡Ay! Perdón. ¿Verdad? Acá, una reflexión inicial. Esta es la resolución exanta de la primera consulta indígena, por lo menos, que personalmente tuve que enfrentar. Y no sé si se fijan en un detalle. ¿Hay que decirlo? No, no hagas trampa. Ya, este es el detalle. La comisión de evaluación fue en que dictó la resolución exenta a nivel de dirección regional. En esa época no teníamos claridad, porque era el año, ingresó este estudio con incluso el DS-95, ni siquiera con DS-40. No había procedimiento, no teníamos claridad, y en ese minuto se presenta a la comisión de evaluación la apertura de este proceso de consulta indígena, y es que él no dicta, ¿ya? Entonces ahí hay un cambio súper concreto de que actualmente eso no es así, pero para que vean un poco de cómo ha ido creciendo este proceso, ¿ya? Entonces aquí yo lo quería resaltar. Miren la fecha, 4 de febrero, 10 años, estamos viejos. Así que, pero es importante destacar de que es un proceso que ha tenido que adaptarse también a las circunstancias, ¿ya? Entonces, y también quiero destacar otro aspecto acá. Antiguamente nosotros, bueno, la página web del CEA ha tenido varias modificaciones, y hay que destacar que para la ciudadanía en general, hacer antes una observación ciudadana requería pasar por 15 etapas. Era absolutamente una interfaz bastante poco amigable, y la información, además, cómo buscarla, era bien complejo. Y actualmente ha mejorado bastante, y igual quiero destacar ese esfuerzo del Servicio de Evaluación Ambiental, de tratar de disponibilizar la información, ¿ya? Tanto de las reuniones, actas, etcétera, que es algo muy interesante observar, y complementa sin duda lo que han dicho los panelistas de que las comunidades ya han tenido un gran aprendizaje junto a sus asesores, a partir también de ver cómo se han dado procesos en otras regiones. Y yo creo que es importante destacar, porque no todos los servicios públicos tienen una web de consulta indígena tan rica como tiene el Servicio de Evaluación Ambiental. Y yo creo que eso igual es importante destacarlo. O sea, hay muchas brechas, la interfase todavía no es muy amigable, pero yo creo que cada día más es más fácil buscar la información. Ahora también el nuevo reglamento incorpora también un tema de el nombre de los proyectos, porque eso efectivamente a uno le pasa. Claro, uno conoce un poco las mañas del sistema,
pero ahora eso va a posibilitar también facilitar el acceso a la información, y yo creo que eso es clave y es coherente también con lo que señala Escazú, ¿ya? Entonces también un poco estas reflexiones, y Pablo hacía referencia al tema de las asesorías. Antes, en esa época, no teníamos claridad, sabíamos que efectivamente sí había que estandarizar y reducir la asimetría, y que era importante que las comunidades contaran con asesores de su plena confianza. Pero desde el punto de vista, y aquí todos los que son o hemos sido funcionarios públicos, salió el encargado de DAF a decir, ¿qué? ¿Pero cómo lo vas a hacer? Etcétera. Entonces, ahora hay un procedimiento, y está arreglado y es transparente, y las comunidades pueden acceder por transparencia, no sé si está en la página web, desconozco, de cómo se asignan esos recursos, de qué manera también se resguarda el derecho de las comunidades, porque yo lamentablemente lo he visto en que asesores hacen usufructo de eso un poco desde lo transaccional, y las comunidades quedan más desprotegidas, ¿ya? Entonces también es importante que eso también se ha ido estandarizando y regulando, yo creo que es clave, ¿ya? Pero en esa época no había esos procedimientos, entonces también era bien dificultoso, porque ustedes bien saben que como organismo público y también las empresas privadas desde el compliance, estamos bastante observadas para ser transparentes en nuestros procesos. O sea, el caso emblemáticos que se han visto en la prensa, es necesario fomentar la transparencia y fomentar eso a nivel de todos los actores, ¿ya? Entonces creo que también es algo que es importante la reflexión. Ahora bien, hablaban el tema del manejo de la expectativa, y Teresita lo decía muy bien. El sistema de evaluación de impacto ambiental evalúa proyectos, ¿ya? Y las empresas tienen un relacionamiento permanente en los territorios, en las operaciones. Efectivamente, uno constantemente tiene que presentar diferentes instrumentos de gestión ambiental, más allá del CIA. También te vinculas mucho con la Superintendencia de Medio Ambiente, por ejemplo, entonces con organismos sectoriales, pero a la hora de presentar un proyecto que involucra un proceso de consulta indígena, se van muchas expectativas, no solamente de las comunidades, sino de todos los actores. ¿Qué quiero decir con esto? Salen a relucir los derechos legítimos que tienen las comunidades sobre los territorios, y no sobre el territorio desde el punto de vista físico, sino también desde la cosmovisión, ¿ya? Entonces también esto tiene muchas escalas, porque yo soy antropóloga de profesión y me toca interactuar con ingenieros ambientales, abogados, civil industriales, que tienen una visión un poquito más fragmentada, más binaria. Y eso es complejo también, de cómo se pasa un instrumento de gestión ambiental que tiene un reglamento y todo, pero yo creo que el reglamento sí habla de cohesión social, por ejemplo. El reglamento sí habla de aspectos culturales, entonces también eso está en el reglamento. ¿Qué es la cohesión social? Bueno, hay que revisarlo y es parte del análisis. Si en otros componentes ambientales también se realiza un análisis, ¿ya? Entonces también eso es importante, de cómo esta gestión de impactos ambientales en el fondo está acotada a un instrumento de tercer orden, pero ahí hay políticas públicas que también tienen que empezar a operar. Y es algo que decía uno de los panelistas en la sección anterior, que acá no puede fragmentarse, sino que tiene que ser una orgánica. Y yo creo que eso es el desafío, y le da certeza jurídica también a los titulares, ¿ya? Porque sí se cae un poco de tratar de poner en los CAP cosas que no van a ser rechazadas después, como gasto rechazado en el servicio de impuestos internos, y tratas de estandarizar un poco el relacionamiento comunitario en un instrumento que no corresponde, sino es parte del relacionamiento permanente. En Chile, en general, las empresas, si uno pusiera a hacer un gran paneo, se relacionan con las comunidades, ya sea a través de fondos concursables, por ejemplo, o a través de mesas de trabajo. Pero hay que ir más allá, y yo creo que ese es el desafío que tenemos todos, porque claro, está el aspecto de los beneficios, que lamentablemente en algunos casos se está poniendo un poco transaccional, y el reglamento no está pensado para eso. Por lo mismo, es importante destacar que la resolución de calificación ambiental es un instrumento de gestión limitado a un proyecto particular, y no hay que olvidar eso, y lamentablemente se trata de ordenar el territorio, por ejemplo, como utilizarlo como un instrumento de planificación territorial, lo cual no corresponde. Entonces también ahí es importante poner eso sobre la mesa. Y lo otro, se suele homologar el artículo 6 del convenio 169 con la consulta, con el artículo 6 de la consulta, perdón, con el convenio 169, no son lo mismo. El convenio 169 tiene una serie de artículos que también puede dar mejor respuesta al ciclo de la política pública. El artículo 7, por ejemplo, que no tiene un reglamento. Pregunta, reflexión, ¿es necesario hacer un reglamento del artículo 7 o no?
el artículo 15, número 2, que habla sobre la participación también el tema más bien minero, entonces, de las concesiones. Entonces, es importante también la consulta no es lo único del convenio 169, el convenio 169 es más amplio, lo estamos mirando no en su totalidad, eso también es parte de elementos que es importante discutir, no solamente desde la política pública, sino también como de todos los actores interesados. Ahora yo quiero relevar un tema, yo voy mucho a terreno, incluso, perdón, mi PPT es así, porque la hice en una vía de María Elena, pero las directivas están con alta demanda, ¿ya? Y eso está provocando un cansancio, frustración, estrés. Lo que señalan, esto es transaccional, ya de nuevo la consulta, sabemos lo que va a pasar, y me ha pasado en 2 comunidades indígenas totalmente distintas, en regiones distintas, que uno en la conversación que tiene tan cansada. Si esto fin de semana, o sea, yo he estado en las 2 últimas reuniones que me ha tocado, hemos sido los segundos que no, o sea, tenían una reunión anterior, nosotros éramos los segundos, después venía otra reunión. Eso es cansancio también. Entonces, algo está pasando, algo tenemos que hacer, entonces parte un poco de estas reflexiones que quiero instalar, ¿ya? Entonces, no puede ser, no podemos seguir así, porque además son las mismas comunidades. Entonces, esto de una otra manera creo que cansa y desvirtúa un poco cómo está pensado, y es lo que pasaba, se vincula a lo que señalaban en la presentación anterior. Finalmente se ponen medidas que reflejan la ausencia del Estado en ciertos territorios y que se suple a partir de una resolución de calificación ambiental que está pensada para otra cosa, ¿ya? Entonces eso también es algo que quería comentar. Propuestas de avance, porque yo creo que igual acá la idea es empezar a mirar qué está pasando, cómo se puede salir de esto, porque tenemos que instalarlo ya sea en diferentes escalas. En estos seminarios creo que tiene esta ventaja que somos diferentes actores con distintas experiencias compartiendo. Yo revisé, esto puede tener obviamente, es mi opinión personal, ventajas o desventajas, ¿ya? Pero por ejemplo es interesante cómo se da el tema del relacionamiento temprano y permanente, y me pareció de gran valor la revisión de esta declaración de impacto ambiental que presentó el Consejo de Pueblos Atacameños, ¿ya? Habilitación de puntos de monitoreo de variables hídricas. Muy interesante esa declaración de impacto ambiental, porque además como ellos descartan la susceptibilidad de afectación directa desde su misma cosmovisión, creo que es muy rico para revisar, ¿ya? Es bien interesante en ese sentido. Otro estudio de impacto ambiental, y acá es necesario, ¿no?, por ejemplo, que participen veedores externos, universidades, por ejemplo, centros de estudio, un tercero imparcial, en un proceso de relacionamiento temprano, y acá puse el caso de Phoenix Gold, ¿ya? Es un estudio de impacto ambiental minero en la tercera región, en cual una ONG participó como veedor del proceso. ¿Es una buena práctica o no? ¿Podría ayudar un poco a estos procesos? Parte también de la reflexión. Entonces ahí están, siempre pongo los links para que lo puedan revisar, y eso es lo rico del SEA, que está toda la información y se pueden ver en detalle, ¿ya? Entonces, ahora bien, como conclusiones, para no aburrir porque ya se han dicho muchas cosas, yo creo que la interesante acá es la conversación. El convenio 169 debe ser abordado de manera integral como el política pública, ¿ya? No solo enfocado a la consulta propiamente tal, que es un artículo. Ahí hicieron mención a una pertinencia, las consultas de pertinencia, uno podría decir es un acto terminal, eventualmente podría ser objeto de consulta o no. ¿Qué pasa con lo que es la Superintendencia de Medio Ambiente? Los procesos de seguimiento, sanción y fiscalización, por ejemplo, los planes de cumplimiento, ¿deberían ser o no objeto de consulta indígena? Hay que discutirlo también. Ahora bien, yo creo que también hay que incorporar o tomar en consideración las buenas prácticas corporativas, ¿ya? Es decir, y eso permite una gestión de la adaptación al cambio más rápida que muchas veces la función del Estado. Y esto tiene que ver con el relacionamiento temprano, permanente, y que tiene que ver con la operación de un proyecto, ¿ya? Entonces ahí también desde la óptica que está relevando el punto nacional de contacto de la OCDE en el Ministerio de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, que tiene que ver con relevar el tema de la debida diligencia, de los temas de derechos humanos y empresa. ¿Es una opción o no? Ya el caso australiano, por ejemplo, que hablan del consentimiento en algunos aspectos o no. Entonces yo creo que también es interesante ponerlo en discusión, ¿ya? Hablaron yo creo que el tema de las medidas
o de medidas que no corresponden a su verdadero impacto, tiene que ver cómo se evalúa el componente medio humano y cómo se levanta esta información. Todavía hay una visión fragmentaria y binaria, como ya lo indiqué, que no permite que en el fondo estas medidas de compensación suplen la ausencia del Estado, la carencia de infraestructura, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener una mirada más bien comprensiva, pero sin olvidar que estamos ante un instrumento de gestión ambiental de tercer orden. Entonces, ¿en qué manera las políticas públicas, los instrumentos de planificación territorial inciden en esto? ¿Ya? Y finalmente, creo que sí o sí tenemos que incentivar el avanzar a acuerdos, a propuestas, incluidos los regulados. No se puede no es estándar llegar a los territorios sin una participación temprana, en serio, ojalá vinculante, que vaya más allá de, oiga, ¿sabe qué opines en torno al nombre del proyecto? No, o sea, que sea de largo aliento, porque la empresa va a estar en el territorio bastante rato, ¿ya? Y las comunidades están ahí, entonces yo creo que también ya esto de la fórmula de llegar y presentar el EIA y en la PAC solucionar el relacionamiento ya no es tal. Y ojalá que pueda ser recogida, desconozco ahí, me confieso que no estoy muy al tanto de la modificación del reglamento del CIA, pero creo que el estándar de Escazú involucra una mirada más de largo plazo y más vinculante con los territorios. ¿Ya? Entonces yo creo que también es importante que eso esté igual regulado para la protección de todos los actores participantes. ¿Ya? ¿De qué manera? Bueno, es parte de la discusión. Pero hay que tener un marco de acuerdo, una provisión de marco de acuerdo que lo debe dar garante el Estado, no en las diferentes etapas, pero también en los privados juegan un rol y quieren jugarlo en los diferentes gremios. Yo creo que también ese mensaje se ha tomado en cuenta, ¿ya? Así que creo que la importancia es seguir trabajando en conjunto. Eso sería, más que nada, no sé si alcancé. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que va a seguir la misma lógica de la vez anterior. Estas son preguntas que ya se fueron, son todas nuevas. Todas nuevas, Ya, sí. perfecto. Estas son las que han ido Entonces, llegando durante este panel. Ok, vamos a partir según el orden que ustedes ven en pantalla. ¿Les parece que las lea todas y damos minutos para cada uno? ¿O vamos respondiendo una por una? Sí, no, pero... ¿no? Ya. Al representante del SEA, que dijo en su exposición que no venía como representante del SEA. Al observador participante del SEA. ¿Cuál es su posición respecto de la subyugación del Departamento de PAC PCI con poca independencia técnica para la evaluación de medio humano? También para todo el panel, ¿el CIA queda corta con la evaluación ambiental como instrumento de gestión o hay que abrirla a un instrumento de evaluación social y económica? ¿Hay que modificar la institucionalidad? También para todos, ¿cómo pasar a una transición de reconocimiento de SAT que no ensucie y genere efectivamente el derecho indígena y no pase a una consultología, como pasa con la permisología? Dirigida a Carmona y a Chubetovich y al resto, al reo del SEA, esperamos que no sea un reo del SEA, en relación a la lógica de evaluación de impacto y lógicas de medidas, ¿por qué no se orienta una guía de evaluación de impacto para medio humano? Abajo, ¿y la guía de medio humano y la de medio humano indígena? Yo no puedo bajar desde el computador para ¿cómo conversa el resguardo de los derechos sustantivos en el marco de la definición de medidas? Esas serían las preguntas, ¿les parece? Ahí tenéis que terminar. Ahí bajar. No, yo no puedo. Si yo estoy con transmisión de Zoom. ¿Cómo conversa el resguardo de los derechos sustantivos en el marco de la definición de medidas y el derecho a la participación en los beneficios? Para Pablo, ¿cuáles son los criterios que utiliza el SEA para determinar la SAT? ¿Por qué solo se consideran los impactos significativos y no la posibilidad de generación de un impacto? Y yo voy a aprovechar una pregunta que quedó pendiente del panel anterior. ¿Cuál es el impacto que tiene la no inclusión
de área de desarrollo indígena como área protegida, ¿cuál va a ser el impacto de esa no inclusión en las consultas indígenas a juicio de los panelistas? ¿Les parece 3 minutos cada uno? Quizás Pablo más porque tuvo más preguntas. Aló. Bueno, aquí vengo haciendo la advertencia un poco que vengo en este rol de observador participante, ¿ya? Y no como representante institucional, ya en ese sentido es un juicio más personal, ¿ya? En relación al Departamento de Medio Humano, la verdad es que, bueno, uno viendo lo que ha sido la historia del Departamento de Medio Humano en el CEA, digamos, costó harto armarlo de un comienzo. La verdad es que tiene un rol fundamental. Básicamente, si no tenemos un Departamento de Medio Humano fuerte, la verdad es que el funcionamiento integrado del CEA, la verdad es que se transforma en algo más, no es feudo a nivel medieval, pero en el fondo se hace difícil la coordinación, ¿ya? O sea, es un componente súper clave para la evaluación ambiental. En ese sentido, ciertamente que uno quiere que el departamento le vaya bien, o sea, porque así funciona el sistema. Si no tenemos, digamos, no permite articular, hay IRES que se tienen que discutir términos anticipados, se tienen que generar criterios. Para generar guías necesitamos un departamento de medio humano, para generar instructivos. Si queremos actualizar el instructivo de consulta necesitamos un departamento de medio humano, lo mismo, en fin. Entonces, no me referiría como al concepto de subyugación, básicamente, pero sí, pues la verdad ahí todo, hay un proceso andando que no entrar en detalles, pero que es importante que se solucione por el bien de la evaluación ambiental y de lo que es la consulta indígena, o sea, del tema que estamos hablando. Ya, todo toca para allá y la materialización de todos estos criterios requiere profesionales que estén dedicados a resolver este tipo de problemas, trabajando en conjunto, articulándose, etc. Bueno, y eso toca un poco lo de las guías, ¿no? O sea, porque había otra consulta que decía, ¿y la guía de evaluación de impacto cuándo? Digamos, se requiere, no sé que hay un borrador, por cierto, que se viene trabajando hace tiempo, es una guía que se viene sintiendo desde hace, o sea, antes de incluso de salir la guía de descripción del área de influencia en medio humano. Digamos, las regiones, o sea, cuando hacíamos encuentros interregionales nos pedían eso como elemento central. Se hizo un poquito así como cuando uno patea la pelota al córner y dice, mira, en verdad antes del impacto viene la descripción del área de influencia, pero el plato central es la evaluación de impacto, ¿ya? Entonces, eso es algo muy sentido y yo creo que depende de algún otro modo de cómo se resuelve un buen funcionamiento de un departamento de medio humano. No sé si hay otra en relación a las áreas de influencia. Ahí, a ver, si el hecho... A ver, nosotros tenemos un criterio, no sé si responde la pregunta, pero el criterio fundamental que de hecho está de hecho en la guía, el instructivo más bien de consulta indígena, plantea que el hecho de estar en un área de influencia no constituye como un criterio per se para determinar una afectación o susceptibilidad de afectación directa. En tal sentido, las áreas, las ADI, la verdad es que son muy grandes extensiones de terreno y la verdad es que siempre hay que establecer la relación o correlación con los usos del territorio y en particular los factores de emisión o generadores de impacto. Y ese análisis siempre lo vamos a hacer independiente de las delimitaciones geográficas o delimitaciones administrativas. Más allá, por cierto, hay otros casos administrativos que es, por ejemplo, una delimitación de una tierra indígena, ahí ya claramente pasamos a otro plano.
Eran varios aspectos relativamente salpicados, espero haberlos como tratado sin ningún ánimo de saltarme ningún tema. No sé si está todo. Sí, yo creo que está todo. Lo que sí se fueron incluyendo otras preguntas en el paso del tiempo, algunas de inteligencia artificial, también respecto a la desvirtuación del instrumento de gestión ambiental. Así que si quieres la puede abordar, si no el resto la va abordando en sus palabras. Sí, tengo la palabra. Claro. Quizás yo podría un poco complementar lo que señala Pablo como ex SEA. El tema de la independencia del departamento yo creo que es fundamental. En mi caso, yo estando en la región metropolitana, era par del encargado de evaluación y del encargado jurídica. Entonces las discusiones en el fondo eran bastante como simétricas en el sentido de criterio. Nos tocó varios casos complejos, no necesariamente vinculados a temáticas indígenas. En el caso, por ejemplo, lo que fue el proceso de los edificios en Estación Central, unos rechazos, por ejemplo, lo que fue CCUPAINE, me acuerdo, en su minuto. Entonces yo creo que esa independencia de criterio es clave para el funcionamiento del servicio. Ya ahora desconozco, dado que estoy fuera, cómo se da esos procesos de evaluación técnica, pero yo creo que tiene que haber ahí una simetría de roles y responsabilidades también. ¿Ya? Claro. Eso por un lado. Con respecto a las guías, ojo con las guías, porque como titular uno las agradece porque te marcan un terreno, pero también la guía no es suficiente porque a la larga es el reglamento, y las mismas guías además muchas veces inducen a error por ser una guía. Entonces yo creo que también, ojo con el tema de las guías, hay bastantes. Entonces no sé si efectivamente es la solución. Efectivamente lo que es el artículo 11 se necesita. Había una que está descontinuada, que es la del año 2009, que está pensada en el reglamento antiguo. De impacto. La evaluación de impactos al medio humano, que es bastante completa y tiene aspectos metodológicos también, y es necesario obviamente reformularla, pero yo creo que no es suficiente la guía. Yo creo que también hay otros criterios, y creo que también es bueno que hagan sea talleres, seminarios, y sobre todo en terreno, con las comunidades también, para, por ejemplo, la obtención de información de fuentes primarias. ¿Qué está pasando con eso? Es un gran tema. Entonces, las fuentes secundarias, cuando son válidas o no, etcétera. ¿Ya? Y eso, yo creo que más que nada para complementar un poco lo que señalabas en cuanto a EXEA también. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, a ver, son varias preguntas abiertas, un poco. A ver, yo creo que como quizás tratando de responder algunas preguntas y como reflexión, claro, el sistema de evaluación ambiental quizás no es el instrumento, no se puede hacer cargo de todas las demandas, las reivindicaciones de los pueblos indígenas, ¿ya? Creo que justamente si hay que hablar de institucionalidad o el Estado dar una respuesta, claro, esa respuesta no se puede acotar al Servicio de Evaluación Ambiental como está hoy día constituido. O sea, efectivamente, cuando uno participa en un proceso de consulta indígena del que sea, porque también no solamente están las consultas indígenas en evaluación ambiental, hay consultas indígenas por proyectos de ley, por otras medidas, claro, siempre es la instancia, las primeras reuniones son, como alguien dijo, no sé si en otro panel, son instancias donde las comunidades, claro, de alguna forma se desahogan frente a todas las, y cuentan todas sus historias y todas sus inquietudes y todas sus demandas respecto a vulneración de derechos, ¿ya? Que de alguna forma, o sea, vulneración de derechos o omisiones que ha habido de parte del Estado. Entonces, creo que la solución justamente a esta conflictividad, a estas demandas, supera el Servicio de Evaluación Ambiental, y debieran haber, claro, instancias que no existen donde se creen mecanismos para que efectivamente los pueblos indígenas estén empoderados y tengan las herramientas para ejercer derechos, ¿ya? O sea, se mencionó también eso, qué pasa con los instrumentos, con proyectos que no ingresan a la evaluación ambiental porque su nomenclatura, su tipología no requiere evaluación ambiental. Ya, pasan por la solicitud de pertinencia, sí, correcto. Pero en general todo proyecto requiere algún tipo de permiso estatal, ¿ya? Derechos de agua, concesiones mineras,
de obras, claro. Y ahí uno se pilla justamente cuando no sé, va como abogado a reclamar contra esos permisos, que son permisos reglados, no hay una discrecionalidad. Entonces también está vedada la toma de decisiones en esos espacios. ¿Ya? Alguien preguntó también, o planteó la inquietud, ¿qué pasa? O sea, ¿se tiene que hacer consulta por cada permiso? Bueno, eventualmente sí, no tiene nada de perjudicial. Por ahí hay un dictamen de la Contraloría sobre justamente que en un caso, o sea, se obligó a propósito de una solicitud de derechos de agua, en un ADI se le obligó a bienes nacionales a hacer consulta indígena porque ese pozo se iba a construir en tierra fiscal. Y se dijo justamente que esa consulta pues, podría servir de insumo para otros procesos de toma de decisión. ¿Ya? Entonces, quiero llegar a decir que faltan, para quizás hacerse cargo de todas las inquietudes que yo creo que se ven en las preguntas sobre cómo hacerse cargo de los derechos o cómo dar respuesta a estas demandas, pasa por crear una institucionalidad donde efectivamente las comunidades tengan un poder no solamente de opinar, ¿ya? Sino de ser efectivamente escuchados e incidir en las decisiones, porque en general no existe, ¿ya? O sea, para recurrir en ciertas instancias hay que estar habilitado con ciertos presupuestos legales que generalmente no se tienen. O sea, uno no se puede poner una concesión minera si es que no tiene algún interés minero ya previo, entonces se veda el poder de decisión, ¿ya? Quizás también, con eso termino, hay una deuda respecto al reconocimiento y a la reparación en términos de territorio, ¿ya? Como mencionaba también Luis anteriormente, o sea, hay que empoderar los territorios, ¿ya? Hay que ampliar y buscar mecanismos para que la reclamación y la restitución de tierras indígenas avance. Hay una gran deuda, hay una gran demanda, ya hay muchas razones por qué no ha avanzado, pero ahí hay un tema, ya hay un deber también de reconocer que los pueblos indígenas también tienen acceso a otros recursos, ya porque también hay proyectos donde las comunidades quizás se ven vedadas de generar acciones porque, claro, no tienen derechos de agua constituidos, por tanto no son titulares, ¿ya? Entonces hay que generar herramientas, instrumentos, institucionalidad que efectivamente empodere y reconozca derechos y quizás el SEA es un mecanismo, ¿no? Ya obviamente creo que tienen que haber otras instancias que puedan fortalecer justamente esa ruta. Muchas gracias, Sergio. Teresita. Había una pregunta un poco más arriba para nosotros, creo, pero por mientras voy a hablar de lo de la guía, porque es algo que nosotros también lo hemos pensado en nuestro artículo, que sí, una guía del SEA va a venir a ayudar mucho a la evaluación del medio humano y especialmente el medio humano indígena, pero como decía Gabriela, no es puede ser también una herramienta como de doble filo, que sea, cumplí con la guía, listo. En este caso, la guía difícilmente va a poder decir un paso a paso de qué hacer, como se hace para otros componentes ambientales. Lo que a mí se me ocurre que podría ser una solución es que la guía presente propuestas de metodologías para la descripción y identificación de impactos y para el levantamiento de las posibles compensaciones. Eso implica hacer un trabajo más que jurídico, propiamente tal, es un trabajo más sociológico, antropológico, de levantamiento de distintas metodologías y descripción de cómo se hace, por ejemplo, que existe ya de hecho una guía del SEA, la guía de participación temprana, creo que se llama, que también es súper antigua. Existe una descripción, pero no sé si hay muchos titulares que la usen ahora. Esa guía podría rescatarse y potenciarse con todos los nuevos lenguajes que existen para la descripción de impactos que no son los impactos de los valores más medibles con que hoy en día igual algunos son discutibles, con el olfatímetro o con los distintos que son mucho más certeros, más científicos. Y la pregunta para nosotros... era con la guía. Sí, era con la guía. Muchas gracias, Teresita. Cristóbal, para responder. Sí, bueno, muchas gracias a todos y todas. Quizá partir por decir que hay una pregunta que claramente una muy buena pregunta que le hacía el colega Juan Jorge Faunde sobre el impacto de la inteligencia artificial, justamente en la evaluación de impacto sobre el pueblo indígena. No sé cómo hacerlo, ¿verdad? Pero es una muy buena pregunta que no tengo cómo ni siquiera empezar a pensar para responderla. Sobre lo que sí quería decir algo, que aparecía en una de las preguntas, y para no tomar mucho tiempo, porque ya se está haciendo tarde, que tiene que ver con cómo se
podían relacionar el acuerdo o acordar medidas sustantivas, o mejor dicho, el respeto de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas, con medidas idóneas y el tema de la participación en los beneficios. Yo soy un gran creyente en el tema de la participación en los beneficios, y yo creo que la participación en los beneficios tiene que implementarse en dos dimensiones, una más territorial, digamos a través de algún tipo de impuesto, etcétera, pero también una más local que se haga cargo de los impactos que sufren determinadas comunidades. Es una discusión que se está dando actualmente, ¿no es cierto?, a propósito de la consulta de Corfo por cómo se distribuyen los beneficios en el salar de Atacama. Entonces, ¿cuál es? A ver, mi teoría, que todavía tengo que ponerla en práctica, pero creo que puede ser útil para, no sé si, pero puede ser algo para ayudar a ver cómo integramos distintos componentes sin desvirtuar el eje de la evaluación ambiental en la consulta, que tiene que ver con considerar a la participación en los beneficios como derecho, en la evaluación ambiental como una medida de mejora. Así como, no sé si se fijaron, pero en una de las láminas que presentó Teresita había esta jerarquía de la mitigación donde terminaba con la compensación. Porque técnicamente, en teoría de la evaluación ambiental, cuando vas más allá de la compensación se llaman medidas de mejora. Y en derecho comparado, dentro de las medidas de mejora se incorpora la participación en los beneficios. Entonces, una solución quizás sería incorporar como esta medida obligatoria de mejora, también que se comparta un porcentaje de los beneficios con las comunidades afectadas. Eso, por ejemplo, puede ya volver a situar el proyecto en el territorio, en otra lógica, con otro espacio, con otra concepción, donde hayan discusiones en torno a los modelos de desarrollo que se quieren seguir, etcétera. Involucra muchas cosas. Entonces, yo creo que por ahí puede ser una vía a explorar de cómo integramos la participación de los beneficios en la evaluación ambiental a través de estas medidas de mejora y cómo eso puede descomprimir quizá la inclusión de lógicas más comunitarias en la evaluación ambiental. Eso no. Muchas gracias a los panelistas por todas sus intervenciones. Ahora, para cerrar, primero que todo agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y también quienes están desde Zoom. Va a cerrar esta sesión y esta jornada Cristóbal Carmona. Bueno, muchas gracias. Claro. No, bueno, primero que todo, volver a agradecerle a todos y todas los que vinieron y quienes se conectaron en la participación de este seminario. En realidad ha sido muy gratificante, espero que todos y todas lo hayamos encontrado provechoso. Pero yo solo quería dejar unas palabras para agradecer a la gente que hace posible este tipo de seminarios. Bueno, de partida a Milena Feigenbaum, que es la encargada de vinculación al medio de la Universidad de Diego Portales, Paulina Gamín, que también nos ayudó mucho desde el tema para instalar las presentaciones y todo lo que tiene que ver con tecnología, Miguel Madrid, también de Comunicación en la Facultad de Derecho, y por supuesto a Amy Garland, que sin su ayuda este seminario no hubiese sido posible. Así que gracias a todos y todas que pudieron, que hicieron posible este seminario.